Este mensaje, entonces, no solamente será transmitido por la emisora, sino que también será transmitido por un canal de YouTube y será pasado el enlace por Facebook para aquellos que quieran compartir este mensaje a otras personas. Aquellos que no vinieron a la iglesia por alguna situación y tienen el medio de poder reproducir ese video, entonces igualmente sería bueno que lo compartamos, porque es otra forma de compartir la palabra de Dios, no solamente a través de la emisora, sino a través de estos otros medios modernos que nosotros tenemos. Amén. El tema que les quiero proponer para el día de hoy, le he colocado como título: ¿amamos verdaderamente a Dios? Y lo tengo en interrogación. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la poderosa palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Bendito Dios y Padre amado, delante de ti presentamos esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos corrijas si es necesario, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que durante el tiempo en que se predique tu palabra, tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, en liberación, en sanidad, en santificación. Padre de la gloria y Dios eterno, que al terminar este tiempo de estudio de tu palabra, cada uno de nosotros podamos decir lo que dijo tu siervo Jacob: verdaderamente Dios está en este lugar. Este lugar es asombroso porque Dios está en este lugar. Oh Santo de la gloria, creemos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tocarás el corazón de mis hermanos, de tus siervos, de tus siervas, Señor, de aquellos que ven este mensaje a través de Facebook, de YouTube, aquellos que oyen este mensaje a través de la emisora, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú tocándoles el corazón en este tiempo y que seas obrando, Señor, conforme a la necesidad. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? ¿Cómo es? ¿Amamos verdaderamente a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Será que yo amo verdaderamente a Dios? Tal vez lo hemos confesado con nuestra boca. Tal vez en momentos de gozo y alegría, en esos momentos de bendición, nosotros le decimos: gracias, Señor, te amo, Señor. ¿Cierto que lo hemos hecho? La pregunta es: ¿estamos demostrando verdaderamente que amamos a Dios? Porque el amor
no se demuestra con palabras y de lengua, sino con hechos y en verdad. Cuando yo amo a Dios, cuando yo me siento apasionado por Dios, cuando yo me siento verdaderamente enamorado de mi Jesús, nosotros estaríamos dispuestos a entregar todo por Él. En Él colocaríamos siempre nuestra mirada, solamente en Él. De Él dependería nuestra vida. La Biblia habla de un hombre llamado Pedro. Pedro fue el primer discípulo que Jesús llamó para que le sirviera. Pero fue el más difícil de todos, ¿verdad? Fue el más difícil. El carácter de Pedro era un carácter completamente fuerte. Pedro era emocionalista. Pedro no quería hacer muchas veces lo que el Señor le decía, sino lo que la razón le instruía. La Biblia dice que Pedro, o enseña que Pedro era un hombre de un carácter que iba de arriba hacia abajo, subía, caía. No tenía una convicción propia. La Biblia enseña que Pedro, cuando el Señor les hablaba a los discípulos y les dijo que tenía que padecer, que tenía que morir y resucitar, que tenía que ser llevado a la cruz, la Biblia dice que Pedro inmediatamente dijo que él no permitiría que eso pasara. Y que si era necesario, ¿qué? Entregaría su propia vida. Esas palabras son unas palabras muy fuertes y de mucho compromiso. ¿Será que nosotros en algún momento también hemos pensado de esa manera? ¿O hemos estado dispuestos a dar la vida por Cristo? Si yo amo a alguien verdaderamente de corazón, estaré dispuesto a dar la vida por esa persona. Si yo amo a mi hijo y yo veo que mi hijo se está ahogando, aún sin yo saber nadar, no lo pensaría dos veces y me tiraría a salvarlo, aún arriesgando mi propia vida, ¿verdad? Pedro dijo: si es necesario, daría mi vida, pero no lo permitiré. Lamentablemente, allí el Señor demostró que no era Pedro el que estaba hablando allí, sino que era el enemigo que estaba influenciando a Pedro para declarar estas palabras. Y él le dice allí: apártate de mí, Satanás. Si hubiera sido Pedro verdaderamente, Jesús había exaltado esas palabras. La Biblia dice que Pedro declaró que no negaría a Jesús. Y Jesús le dijo que sí lo haría, y así fue, y lo negó. Porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe si lo que yo le estoy diciendo a Dios
viene directamente de mi corazón, o si es influenciado por las circunstancias, o si es influenciado por el enemigo, o si es influenciado por las emociones, o si es influenciado por la razón. El Señor escudriña el corazón de cada uno. Ahí no podemos engañar. Señor, yo te amo. Le puedo decir por la mañana cuando me levanto y estoy bien, estoy respirando. Ahora la pregunta es, ¿amamos verdaderamente a Dios? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21 del 15 al 19, y lo vamos a leer todo. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Tres veces el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? El primer mandamiento y el mayor de todos nos invita a amar al Señor, nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amarlo? Dice la palabra de Dios que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así como el gran amor de Dios se hizo manifiesto en nuestra vida a través de la obra de Cristo en la cruz, de esa manera es necesario que nuestro amor a Dios se haga palpable y manifiesto a través de la gran comisión. Esa gran comisión es el último mandamiento que Jesús nos dejó. ¿Recuerdan que el Señor dijo: y por tanto ir y hacer discípulos a las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ese fue el último mandamiento que Jesús nos dio. Y antes de eso, Él había mandado a sus discípulos a llevar la palabra. En varias ocasiones los comisionó para que predicaran la palabra, para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios en el nombre del Señor. En esa palabra entonces el Señor confronta a Pedro y quiere confrontarte a ti y quiere confrontarme a mí. Y nos dice: tú me amas más que a estos.
¿Será que yo amo a Jesús más que a papá? ¿Será que yo amo a Jesús más que a mamá, que a mi esposa, que a mis hijos? ¿Será que yo amo a Jesús más que a mis propiedades? Porque esa es la forma como Dios quiere que le amemos. Que estemos dispuestos a entregar todo para seguir a Jesús. La Biblia dice que el que no deja padre, madre, hermanos, amigos y propiedades, Jesús dijo, no es digno de ser ¿qué? Mi discípulo. Eso lo dice la palabra. Eso no se lo está inventando el pastor Juan de Dios. ¿Me amas más que a eso? Fue la pregunta. La iglesia del Señor ha sido testigo de la obra restauradora de Jesús, de sus milagros, de sus señales y prodigios. Esto nos debe llevar a tener una profunda gratitud por el Señor, la cual se debe manifestar en el cuidado y en el amor de las almas. Solo el que ha experimentado la misericordia de Dios en su propia vida puede trabajar para ver la misericordia de Dios en otros. La Biblia enseña que al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Ama. Y decíamos anteriormente que Pedro fue el discípulo más desordenado. Fue el discípulo a quien Jesús tuvo que perdonarle más. Era el más indisciplinado. Había estado con Jesús 3 años y Jesús le había hablado del amor a los demás. Jesús le había dicho que anteriormente la Biblia decía ojo por ojo, diente por diente, y él le había dicho, Pedro, ya no es así. Ustedes que me oyen, ya no es así. Ahora las cosas son diferentes. Amarás a nuestros enemigos, bendecirás a los que os aborrecen, orarás por los que os ultrajen. Y eso tal vez Jesús se lo había repetido una y otra vez. Y la noche antes de ser crucificado Jesús, Pedro todavía andaba con su arma envainada. Y cuando Jesús fue tomado, lo primero que hizo Pedro fue ¿qué? Sacar la espada y cortar oreja, como el torero. Hasta ese momento el Señor tuvo que corregirle. Había una razón para preguntarle a Pedro 3 veces, ¿me amas? Que Pedro profundizara en su corazón si verdaderamente le ama. Porque cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. La Biblia enseña en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 43. Y quiero leerlo de 43 en adelante. O solamente ese versículo mejor. Dice, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, ciertamente has juzgado. Es importante esa palabra. Allí habla de una historia de 2 hombres que tenían una deuda. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y dice la palabra de Dios que ellos no tenían con qué pagar.
Pero el hombre a quien ellos les debían perdonó a ambos. Y entonces el Señor le responde, le pregunta a Simón, el fariseo. No estoy hablando del mismo Simón Pedro, sino que es el fariseo. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y este hombre contesta, al que se le perdonó más. Al que se le perdonó más. ¿Cuántos años llevas tú en el Evangelio? ¿Cuántos años llevo yo? Yo tengo el mismo tiempo que el pastor Elber en el Evangelio, el mismo tiempo sirviéndole al Señor, y el Señor todavía sigue tratándome. El Señor me ha perdonado una y otra vez. Todos los días tiene misericordia para conmigo. Todos los días me perdona. Todos los días le fallo. Todos los días peco contra Él. Y el Señor me sigue perdonando. Y por cuanto siempre me perdona, tengo una gran responsabilidad con Él. La historia completa dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y los besaba, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, porque amo mucho más a aquel a quien se le perdona poco. A quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le ha perdonado el Señor en todos los años que lleva de conocer al Señor? Pedro llevaba 3 años y el Señor seguía tratando con él. Y toda la vida siguió tratando con él, porque años más tarde Pablo tuvo que confrontarlo, porque se estaba comportando como los fariseos. La Biblia dice que este hombre invitó a Jesús a su casa solamente para aparentar, para agradar a Jesús en ese momento, pero no había amor verdaderamente en su corazón. Porque el amor no se demuestra simplemente con las palabras, porque el amor se demuestra con hechos y en verdad. Dice la palabra de Dios que en tanto que él estaba allí, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. La palabra fariseo hoy en día se le dice a una persona que es, ¿qué? Falsa.
¿Qué quiere decir allí? Que ese supuesto amor que quería mostrar allí hacia Jesús era falso. Dice que esta mujer llega allí y trae un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Acciones, no solamente palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Tú y yo podemos orar muy hermoso delante de Dios. Podemos levantar oraciones de 1 hora, 2 horas, 3 horas, toda la noche. Pero la pregunta es, ¿lo que estás hablando con el Señor es real? ¿O simplemente es palabrería? Porque las palabras se las lleva el viento. Esta mujer mostró con acciones que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente amaba a Jesús. Hizo lo que el fariseo no había hecho. Muchas veces los fariseos, los hombres que son fariseos, dicen amar a Dios, pero solamente es de palabra. Y cuando llega alguien que verdaderamente demuestra con sus obras, con sus hechos, que sí ama a Dios, que se esfuerza, que no se avergüenza por lo que diga la gente, inmediatamente lo primero que comienza es hacer, a murmurar, como lo hizo el fariseo. Si este fuera profeta, seguro que sabría quién es esa mujer. Pero como Dios conoce todo, inmediatamente el Señor le llama la atención y le dice, le habla de esa historia de aquellos hombres que tenían deudas, una más grande. Uno tenía una deuda más grande que la otra, y ambos le fue perdonado. Y al que más se le perdonó, rectamente juzgó el fariseo que es el que más debería de amar. Si a ti y a mí nos han perdonado durante todo este tiempo, deberíamos de amar verdaderamente a Dios. Pedro llevaba cometiendo faltas una y otra vez, pero parecía que no le importaba. Sin embargo, el Señor sigue su trato con él y lo perdona una y otra y otra y otra vez. Y él comienza a prepararlo para ganar almas. Porque al que mucho se le perdona, mucho se le exige. Esta es la razón por la cual debemos estar listos para servir a Dios y demostrar con hechos nuestro amor y gratitud. Debemos dejar que Dios trate todas las áreas de nuestra vida. La economía. Pedro, ¿qué hizo? Él cometió muchos errores, pero Pedro lo primero que hizo fue dejar que el Señor le tratara la economía. Pedro era un pescador, tenía su propia barca. ¿Y qué hizo? La dejó y siguió a Jesús. La salud. Pedro tenía su suegra y llevó a Jesús para que la sanara. Y seguro que Pedro lo hizo porque confiaba plenamente en que Dios, a través de Jesús, estaba haciendo esa obra, que el Padre, a través de su Hijo, estaba haciendo esa obra. Entonces debemos dejar que Dios trate nuestra salud, que sea Dios el que tome control de nuestros sentimientos. Hoy estamos enfrentando sentimientos, o durante este tiempo estamos enfrentando sentimientos porque se nos fue el otro pastor, pero dejemos que Dios trate nuestros sentimientos y coloquemos la mirada solamente en Jesús. Solamente en Jesús.
Si amamos a Jesús más que a esos, también nos incluye a nosotros como pastores. Ustedes como iglesia no pueden amar más al pastor que a Jesús. Jesús es el pastor de pastores. Amén. Debemos entonces dejar que Dios trate nuestras emociones, como Pedro. Pedro, a pesar de que era difícil de carácter, era sensible y fácil también de tratar. Jesús quiso lavarle los pies y él dijo: no, yo no me voy a dejar. Le dio pena, le dio vergüenza, porque esa era una condición que solamente lo hacía un esclavo. Pero cuando Jesús le dijo: si no permites que te lave, ¿no qué? No podrás ser mi discípulo. Parafraseámoslo de esa manera. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Sus emociones cambiaron. ¿Y qué le dijo? Señor, báñame todo. ¿Sí? O sea, era una persona emocionalista, pero Jesús estaba tratándolo continuamente. Debemos dejar que Dios trate nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y después de dar testimonio de ello, del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, debemos ser instrumentos para que otros sean alcanzados por el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Amén. La Biblia dice que entonces la pregunta que Jesús le hizo allí en San Juan 21:15, Él le dijo: ¿me amas? Y el que contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dio una orden y le dijo: apacienta mis corderos. Después del proceso que tú y yo hemos pasado por el caminar con Cristo, el Señor ha venido tratándonos a nosotros con un propósito, con el propósito que nosotros ganemos almas para el Señor, ¿verdad? No, esta comisión no es solamente para el pastor, es para todos. Es para todos. La gran comisión es para todos. Si la gran comisión fuera solamente para los pastores, simplemente los discípulos habían cumplido esa labor. O si la gran comisión fuera solamente para aquellos hombres a los cuales el Señor les dio esa orden, entonces el Evangelio ya se habría acabado, porque ellos habrían hecho su trabajo, su obra, habían ganado almas para el Señor, habían compartido, habían llevado el mensaje de salvación, pero después de que ellos murieran, no habría quien predicara la palabra. La gran comisión es para todos nosotros. Pedro había sido llevado durante 3 años por ese camino de trato, cambiando, tratando el Señor allí su vida. Y cuando llega el momento, el Señor le pregunta: ¿me amas? Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacenta mi rebaño, ¿cierto? Apacentar su rebaño no solo es anunciar las buenas nuevas y enseñar a las personas la palabra de Dios. Significa también demostrar con nuestra vida a un Dios real, que aunque permita que nosotros pasemos por diferentes pruebas, Él siempre estará ahí para proveer todos los medios para ayudarnos a soportarlas hasta salir victoriosos. El demostrar la presencia de Dios en nuestra vida no se logra solamente a través de palabras o de una buena predicación, sino con hechos reales de nuestra propia vida. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo en Pedro, que Él demostrara con hechos reales de su vida que verdaderamente amaba a Dios. Le dice entonces: apacenta mis corderos. ¿Sabe qué? ¿Quién sabe qué es un cordero? Un cordero. Un corderito. ¿Sabe? ¿Alguien?
es la cría de las ovejas. Es la cría de las ovejas que está en el lapso de un año, que apenas está aprendiendo a seguir los pasos o a formarse como oveja. Entonces no se les llama oveja, sino que se les llama cordero. Entonces, ¿en qué nivel de amor estamos nosotros? Cuando él le pregunta por primera vez, le dice, ¿me amas? Entonces él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús sabía que se le amaba. Entonces le dice, apacenta mis corderos. Apacentar los corderos es llevar palabra de consolación a aquellas almas necesitadas, aquellas que todavía no son ovejas, pero que dentro del corazón o que en el corazón de Dios ya está que ellas harán parte de ese rebaño, y que Dios nos las muestra para que vamos y le prediquemos y le hablemos. Esa mujer, ese hombre que está pasando por dificultades, por problemas familiares, que le llevemos una palabra de parte de Dios. Aquella que está sufriendo, que vamos y le digamos lo que dice la palabra: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así dice el Señor. Y que le llevemos una palabra de paz, de regocijo. Porque si nosotros, siendo cristianos, pasamos por aflicción, usted se imagina los que no son cristianos, los que todo lo perturba, los que cualquier situación nos derrumba. Apacentar los corderos es llevar ese aliento, esa voz a las personas que Dios nos ha mostrado para que le prediquemos la palabra. Qué gran responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, de mostrar con nuestra vida a un Dios que sana, que restaura, que hace nuevos hombres y nuevas mujeres. Pero para esto Él nos hace pasar por el crisol como el oro fino. Eso es verdaderamente amar a Dios. El ocuparnos de que el reino de Dios sea extendido y conocido en la tierra. Es la respuesta del verdadero amor del hombre hacia Dios, y nos asegura que el Señor nos librará de toda prueba y estará consolándonos en medio de la angustia. Como dice el Salmo, lo voy a invitar para que abramos la Biblia en el Salmo 91:14. Dice la palabra de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué dice allí? Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El Señor nos ama tanto. Y si nosotros verdaderamente hemos puesto nuestro amor en Él, la Biblia dice que Él nos librará y nos pondrá en alto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido su nombre. Pedro pasó por muchas situaciones difíciles, pero el Señor siempre estuvo ahí. ¿Para qué? Para librarlo, y lo trató de muchas maneras, y ese trato era para que él pudiera estar capacitado para llevar la palabra de salvación. Tal vez muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y podríamos pensar, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué estoy pasando por esa situación? Lo más seguro es que Dios te está formando, te está capacitando para que nosotros podamos dar testimonio de lo grande que es Dios. Ahora cantamos cuán grande es Él, ¿verdad? Tal vez el Señor permita a alguien de esta congregación en algún momento que caiga en enfermedad, pero a través de esa enfermedad Dios
lo está tratando para que dé la gloria, la honra, la alabanza, para que después dé testimonio de que tiene un Dios que sana, que tiene un Dios que salva, que restaura. Porque la única forma de nosotros hablar de un Dios que sana es cuando Él nos rescata de la enfermedad, ¿cierto? Es la única manera. Si verdaderamente amamos a Dios, este tiempo de crisis es el momento para que pensemos en todas aquellas personas que no conocen a Jesús. Oremos por ellos y prediquemos la palabra del Señor, primeramente con nuestro ejemplo. Recordemos que antes que Jesús diera al apóstol Pedro el encargo de llevar su mensaje, tuvo que pasar por diferentes pruebas, a tal punto que lo llevó a afirmar primeramente su amor a Jesús, confrontándolo 3 veces, y cada uno con un propósito diferente. ¿Me amas más que a estos? Jesús quería que Pedro entendiera que el verdadero amor se demuestra teniéndolo a Él en primer lugar. Como dice la Escritura en Juan 14:21, el que me ama obedece ¿qué? Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dice la palabra, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Este amor nos debe llevar a demostrarlo, llevando la palabra de la cruz a las almas perdidas, consolidando a aquellos que reciben su palabra, ya que esa fue la palabra cuando dijo: apacienta mis corderos, es decir, alentar y dar paz. Llevarlos a Jesús, el único príncipe de la paz. En segundo lugar, Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Al confrontarlo la segunda vez, quería que Pedro confirmara su amor a Jesús. Esa confirmación le daría la seguridad de avanzar a un grupo más selecto. Y al escuchar Jesús la afirmación de Pedro: ¿tú sabes que me amas? ¿Qué le contestó Jesús? Pastorea mis ovejas. Cuando nosotros estamos en un nivel de amor más alto, entonces el Señor no solamente nos va a llamar a apacentar los corderos, a consolidar a aquellas personas que no conocen de Dios y que necesitan del amor de Dios, también nos va a llamar a pastorear las ovejas. Y usted y yo, sin necesidad de predicar la palabra desde ese punto de vista, tenemos la responsabilidad de pastorear un grupo de ovejas que Dios nos ha colocado. Nuestra familia es el rebaño más cercano que nosotros debemos pastorear. Nuestros hijos, ese es el rebaño que nosotros debemos pastorear. Si verdaderamente amamos a Jesús, debemos pastorear. ¿Y qué es pastorear? La palabra pastorear viene de la palabra pasto, que es el alimento que se le daba ¿a quién? A las ovejas. Es darle el alimento espiritual a las ovejas que están alrededor suyo. Y que usted, por llevar más tiempo en el Evangelio, por ser ya anciano, no en edad, sino en el conocimiento de la palabra, tiene la responsabilidad de pastorear un grupo de personas que Dios está colocando a nuestro alrededor, de darle ese alimento espiritual, de darle la palabra, de llevarle el mensaje, de alimentarlo para que esa persona crezca. Ese amor, lo que significa que ese amor que tenía que demostrarse ya no solamente discipulando, sino que también tenía la responsabilidad de dirigir la iglesia del Señor,
de ser líder y estar al frente del bienestar de la iglesia. Eso significa ese segundo: pastorea mis ovejas. La primera vez que le digo, ¿qué le digo? Apacenta mis corderos. Dale palabra de aliento a aquel que está pasando por dificultad. Ahora ya no le dice eso. Ahora le dice pastorea. Es alimenta con palabra, con pasto, con alimento espiritual. La Biblia dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra alma. Amén. Es darle ese alimento a las ovejas. En tercer lugar, Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: ¿me amas? Esta tercera vez ya no solamente el Señor quería llevar a Pedro a tener seguridad que él verdaderamente amaba a Jesús, que no era un capricho o una emoción, sino que también, ojo, que Pedro tuviera la seguridad que Jesús también sabía que Pedro lo amaba. En las primeras, él le pregunta, vuelve y le pregunta la segunda vez, y la tercera vez Pedro se quebranta, pero vuelve y le dice: tú sabes que te amo. Pedro estaba seguro que a pesar de sus errores, de sus debilidades, de sus pecados, de sus fracasos, de todo lo que él era, a pesar de eso, él amaba a Jesús. Y así debe ser nuestra vida, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Debemos amar a Jesús con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Allí entonces le estaba dando o estaba afirmando a Pedro para que él entendiera que si verdaderamente amaba a Jesús, que ese amor no puede ser un capricho, un emocionalismo, porque muchas personas vienen a la iglesia una y otra vez, pero cuando comienza a exigírsele, o el Señor comienza a exigirle responsabilidad dentro de la congregación, inmediatamente comienza a dar pasos atrás. Cuando el Señor le dice: vamos a evangelizar, retrocede, porque es solamente emociones. Cuando el Señor le dice: vamos a comprometer tu economía en la obra del Señor, ahí mismo retrocede, porque solamente es emocionalismo. Cuando el Señor no pasa por momentos de dificultades, retrocede. Pero allí Pedro se estaba afirmando y el Señor lo estaba llevando a que él tuviera esa seguridad, que no solamente él amaba a Jesús, sino que Jesús sabía que él lo amaba. Porque esa es la otra. Nosotros podemos decirle al Señor: te amo, pero el Señor puede saber que eso es solamente palabritas, que no le amamos verdaderamente. Pero el Señor estaba allí llevando a Pedro a que él entendiera que Jesús tenía la seguridad que Pedro se lo amaba. Por lo tanto, entonces, allí le da una responsabilidad más grande. ¿Cuál fue esa responsabilidad? Apacienta mis ovejas. En la primera era apacienta mis corderos. En la segunda, ¿qué era? ¿Cómo? Pastorea mis ovejas. Y en la tercera ya lo lleva a un nivel más alto. Bueno, si tú verdaderamente dices que me amas, entonces no solamente estarás dispuesto a dar una palabra de consolación, de paz, sino que vas a alimentar a mis ovejas, a los que ya hacen parte de este rebaño. Y no solamente vas a alimentarlos, sino que los vas a apacentar. ¿Apacentar qué es? Es darle esa palabra de fortaleza. Porque no es lo mismo darle una palabra de fortaleza a un incrédulo
que darle la palabra de fortaleza a un creyente, porque el creyente va a decir: sí, pastor, hermano, yo sé eso, yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero entonces no es lo mismo, ya va a ser más duro, ¿verdad? Usted va y le dice a una persona incrédula: la Biblia dice esto y esto, y posiblemente eso sea suficiente. Pero esa misma palabra posiblemente nos sirve para llevar consuelo, paz a un creyente. Porque él va a decir: pero si la Biblia dice esto y esto, ¿por qué me pasa esto? Entonces tiene que llevarle una palabra más fuerte, más acorde, de mayor revelación. Y eso fue lo que dijo el Señor: apacienta mis ovejas. Con esto Jesús le estaba dando a conocer que la iglesia pasaría por diferentes pruebas, que traería aflicción, angustia, y que Él, quien afirmaba que lo amaba, tenía la gran responsabilidad de llevar el evangelio de la paz a la iglesia, aun cuando Él mismo estuviera pasando por pruebas mayores, que lo llevarían hasta la muerte. Pues fue lo que finalmente le dejó ver Jesús a Pedro en este pasaje. Recuerden allí en el verso 18 y 19 que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Será que si a mí me dicen, viene y me dice el pastor: mi hermano, tú amas al Señor, vamos a ir a predicar a la China, a cierto lugar donde no es permitido predicar la palabra, nos toca que predicar a escondida, y lo más seguro es que nos van a matar? ¿Será que estamos dispuestos a dar la vida? Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Le decía: cuando tú eras joven, hacía lo que quisieras, iba donde ibas, pero va a llegar el momento en que te van a coger preso, te van a ceñir, te van a llevar, no para donde tú quieras, sino para donde ellos quieran. Y le dice que esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y de dicho esto, añadió: sígueme. Y sin embargo, Pedro lo siguió. Sin embargo, Pedro lo siguió. ¿Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a amar verdaderamente a Dios? ¿En qué nivel del amor estamos? En el primero solamente de apacentar los corderos, en el segundo de alimentar las ovejas, de pastorear las ovejas, o en el tercero, que es apacentar las ovejas, en donde vas a ser el blanco de todo el mundo, principalmente de Satanás. Porque el que se sube a este lugar, sea líder, sea cualquier servidor, sea pastor, el que se sube a este lugar es el principal blanco de la iglesia. Es al que el enemigo desea hacer caer. Concluimos entonces. Como conclusión podemos ver que este llamado a trabajar por la obra como el resultado del amor que se profesa a Dios no solo fue dado a Pedro, sino a todos los que amamos verdaderamente a Dios, según lo expresado en la Biblia, en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentado. Mire, ya él tiene la seguridad que lo que él tenía que hacer no era solamente apacentar los corderos, sino apacentar el pueblo de Dios, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la promesa de Dios. Apacentemos la iglesia. Si usted y yo conocemos a alguien que está inconforme, alguien que no quiere seguir